Colegas, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, denominado elaboración de la F2, propiedad, planta y equipo. A ver, para esto, mm, vamos a hacer una pequeña reseña de este reporte financiero y, si me permiten, un segundo. Bien, ahora sí. Sí, les comentaba lo siguiente con respecto a la F2 de propiedad, planta y equipo. En realidad, este es un reporte bastante complejo, justamente por lo mismo que es un hecho económico o está relacionado con un hecho económico material, es que se le ha asignado una diversidad de cuentas contables, ¿no? Desde la 1501, 02, 03 y también la cuenta 1508 para ir controlando el tema de su depreciación o el deterioro que existiera. Entonces, esta rubro, perdón, de propiedad, planta y equipo, justamente también está amparado a través de esta directiva 005-2016, ¿ya? Esta directiva, si bien es cierto, toma el título de directiva, eh, viene a ser una política contable. Siempre les he hablado acerca de políticas contables de tal manera de que ustedes puedan registrar sus hechos económicos. Ya, bueno, esta directiva 005-2016 es en realidad una política contable. Un poco general, porque es aplicable a todas las entidades del sector público, pero puede servir de punto de partida para que ustedes puedan hacer una directiva, o perdón, una política contable mucho más específica, adaptada a las necesidades de su entidad. Si ven esa directiva 005, pues tienen todo lo que son políticas de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ingredientes básicos que debe tener toda estructura de elaboración de una política contable, ¿no? Y que a la larga lo van a hacer, a la larga la corta lo van a hacer, porque recuerden que estamos entrando en este proceso de transición de adopción de NICS-CP, cuyo objetivo al final va a ser que cada uno de ustedes elaboren sus propias políticas contables, previo estudio del marco conceptual y de las distintas NICS-CP. ¿Ya? Detrás del rubro de propiedad práctica y equipo hay una infinidad de historias, una infinidad de casos prácticos reales que justamente nos ayuda a poder reconocer cuándo estamos frente a un hecho económico relacionado como un activo, ¿no? Ya sea un activo, en este caso un activo no corriente, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces vamos a estudiar un poquito más acerca de este tema. Cualquier consulta me interrumpen o me lo hacen saber en el desarrollo de la clase. Bien, para el desarrollo de este rubro de propiedad, planta, equipo, La lógica, la lógica contable es la misma, pero en realidad que todos los reportes financieros. Tiene un saldo inicial, más aumento, menos disminuciones, igual a un saldo final. Es la lógica de control contable que se aplica a todos los reportes financieros. Eh, y en este caso, ¿cómo funciona, no? Ustedes tienen un saldo inicial, es decir, todos los activos que tienen una cierta fecha de corte, ya, y sufren una serie de aumentos, ¿no? ¿Los aumentos a qué se refieren o de dónde provienen esos aumentos en tus activos fijos? Normalmente provienen por compras, donaciones que recibes, traspasos que recibes, o cuando haces reclasificaciones de años anteriores, revaluaciones u otros. Y en esos otros pueden estar altas normalmente de activos fijos, ¿no? Entonces, normalmente tienes activos fijos ya sea porque compras, porque te donan las entidades privadas, porque te transfieren las entidades públicas. ¿Por qué hacer reclasificaciones? Porque de repente por un error o omisión registraste activos en cuentas de orden cuando en realidad debieron ser en cuentas de activos, ¿no? Cuando haces revaluaciones, igualmente aumenta el valor de tus activos, y cuando haces altas de bienes sobrantes, también eso aumenta, ese hecho económico aumenta el valor de tus activos y se refleja en esta columna de aumentos, ¿no?
Bien, así como tienes aumentos, evidentemente también tienes disminuciones de activos provenientes de las ventas, porque vendes tus activos fijos, porque los donas a entidades privadas, porque los transfieres a entidades públicas, porque haces reclasificaciones, porque de repente lo registraste en cuentas de activos y finalmente debían ser en cuentas de orden, o porque tienes bajas, ¿no? Bajas de activos. ¿Ya? Bien, esa es normalmente la dinámica de cómo aumenta o disminuye tus activos fijos. Ya si lo trasladamos a un caso práctico real, hay muchas variables, ¿no?, que tomar en consideración. Sobre todo cuando ves la directiva de propiedad planta equipo, en la cual te dice que tienes que activar aquellos bienes que superan el cuarto de la UIT. Si bien es cierto, ese cuarto UIT sirve como un punto de referencia para activar, no debería moldear nuestro criterio profesional al momento de reconocer un hecho económico como un activo de la clase, bueno, de la cuenta contable 15. ¿Ya? Definitivamente que no. Incluso de alguna manera limita nuestro criterio, el Estado es supeditado a que si un activo es mayor al cuarto IT es un activo y si es menor no es un activo, ¿no? Es un punto de referencia. Hay otros factores que deben tomar en consideración, como la materialidad contenida en la información financiera. Ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esta es la estética real que tiene un AF2, ¿no? Ahí tienen el AF2 en pantalla que nos pide la DGCP, donde tienen su saldo inicial, sus aumentos, sus disminuciones y su saldo final, ¿no? Este es su saldo final, menos la depreciación acumulada de estos activos fijos, te da el valor neto, ¿no? El valor neto que lo tienes finalmente en el F1. Hay un F1 donde está en el activo no corriente, está un rubro de propiedad, planta y equipo neto, ¿no? Neto de su depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura básica. Lo único que se hace, como toda estructura, es desagregarla, ¿no? Estudiarla más a fondo. Si esta es la estructura básica que ven en pantalla, que lo puedo poner acá en una simple gráfica, la idea sería construir cada uno de esas columnas que ven acá: saldo inicial, más aumentos, disminuciones y saldo final, ¿no? El saldo final, bueno, viene por añadidura. El saldo inicial también ustedes lo tienen como dato, pero el aumento o la disminución sí son movimientos que ustedes tienen que ir analizando. El saldo inicial, como todo registro contable, siempre se registra a través de una de apertura y a través de este código de contabilidad, ¿no? 010001. Entonces, todos estos movimientos que ven acá en pantalla ya, son registrados a través de notas de contabilidad. Empecemos con el saldo inicial, ¿no? Este es el código de la nota de contabilidad. Igualmente pasa con los aumentos. Los aumentos tienen una variedad de registros contables a través de notas de contabilidad, ¿no? Salvo las compras. Ustedes cuando hacen compras, mejoras o desembolsos, no utilizan nota de contabilidad. Normalmente utilizan la fase de vengado, ¿no? Hacen su compromiso de vengado, giro y pago. Ya, en esa fase de vengado es justamente donde ustedes hacen sus compras. Eso hace que aumente tus activos. Después siguen las donaciones. Las donaciones normalmente son recepciones de bienes, pero que provienen de las entidades privadas, ¿no? Por eso toman el denominativo de donación. Y esas son las notas de contabilidad que normalmente se utilizan en una donación, ¿no? Que es el código 020000-008, ¿no? Donaciones recibidas en bienes de capital e inventarios intangibles de entidades privadas y organismos internacionales, ¿eh? Entidades privadas y organismos internacionales. Por eso que toman el nombre de donaciones. Así como hay donaciones, también tenemos lo que son traspasos, ¿no? Los traspasos, que normalmente son traspasos de activos fijos de otras entidades del sector público, ya de todos los entidades del sector público. Eh, Cuando ustedes reciben activos de otras entidades del sector público, normalmente lo que hace la entidad transferente es enviarte una acta de transferencia, ¿no? Una acta de entrega, recepción, ¿no? Donde te ponen los asientos contables, ¿no?, las cuentas contables, los importes, tanto del activo que se están enviando y su depreciación acumulada. De tal manera que tú cojas ese asiento contable que está en el acta y lo incorpores a tu contabilidad como, como entidad receptora de los activos fijos.
Eso es lo que normalmente pasa cuando hay un traspaso que recibes de otra entidad pública. Ese es en teoría, ¿no? Para variar, eso es en teoría, porque en la práctica debemos tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con los bienes que recibimos de otras entidades públicas, porque muchas veces la otra entidad pública no tiene, para variar, el control de sus activos fijos que está transfiriendo, ¿no? Entonces, puede que en papeles te diga te estoy transfiriendo activos por un valor X, una depreciación X, pero en la realidad, cuando tú vas y haces un inventario de los bienes que están recibiendo, no guarda relación con los números que te está entregando la entidad ejecutora transferente, ¿no? Así que mucho cuidado con ese tema. Entonces, partiendo del hecho que hay bastante divorcio entre el área de contabilidad y el área de patrimonio, ¿no? Entonces, contabilidad te puede mandar una acta de transferencia de recepción por un importe, su área de patrimonio te puede transferir bienes por otros conceptos y no necesariamente están relacionados con el acta de transferencia, ¿ya? Así que mucho cuidado, mucho cuidado, no solamente con lo que te transfieren físicamente, sino que con lo que te transfieren contablemente. Y no por el hecho de que la entidad transferente te transfiera contablemente con una cuenta 15 o una cuenta de orden, tú tengas que también recibirlo con una cuenta 15 o con una cuenta de orden, ¿ya? Porque depende mucho de cómo está reconociendo esa entidad pública determinado activo fijo, ¿ya? O sea, no porque pongo una cuenta contable en un papel, quiere decir que la otra entidad a rajatabla tiene que aceptar las condiciones tal como son y simplemente lo firma. He visto muchos casos incluso en cuando hacen transferencias de entidades que están liquidándose versus entidades que están naciendo, ¿no? Y absorben los activos fijos de otras entidades. La otra entidad le hace firmar un papel, ¿no? Con los activos fijos y cuando te vas a la realidad no estás recibiendo nada, ¿no? Físicamente no estás recibiendo nada. Entonces, mucho cuidado con este tema, esas formalidades de transferencias de activos. Bueno, también se hacen reclasificaciones, ¿no? De años anteriores. Reclasificaciones normalmente es para reclasificar eh, activos, activos qué sé yo, que están en construcción, ¿no? ¿Cómo se llama? Construcciones en curso y que finalmente van a ser activados de manera definitiva. También están acá en los aumentos lo que son las revaluaciones, ¿no? La última revaluación que tuvimos de todos los inmuebles a nivel nacional fue aproximadamente en el año 2014, si no me equivoco, ¿no? 2014 comenzamos a revaluar todos los activos fijos, ¿ya? Igual, con la historia de la revaluación, tiene una serie de historias, ¿no? Una serie de historias, porque en su momento la DGCP nos dio, me parece, dos alternativas para poder ir a reevaluar tus activos inmuebles. Una de ellas era apelando al INEI, me parece, a un indicador de actualización del INEI, y la otra era trayendo un tasador, ¿no? Trayendo un tasador y que nos diga cuánto cuestan nuestros inmuebles y actualizar a esos valores actuales. Traer un tasador nos salía un poco costoso y recuerden el primer concepto llamado costo-beneficio que lo van a encontrar dentro del marco conceptual. Lo más barato era utilizar ese indicador del INEI y con eso podías actualizar el valor actual de tu inmueble. Yo he visto muchos cálculos matemáticos de actualización de valor del inmueble y los importes que salían eran impensables, ya, impensables. Si ustedes hacían la comparación de cuánto era el valor inicial que tenía ese inmueble antes de ajustarse y después de ajustarse, ¿no? El valor de revaluación era de 1.000.000%, ¿no? O 2.000, 5.000%, lo cual es imposible, ¿no? Como en la realidad un inmueble que cuesta, no sé, se me ocurre, ¿no? Mi departamento cuesta $70.000, ¿no? Y de repente no lo revalé por varios años, ¿no? Y entonces hago el cálculo utilizando los factores de actualización del INEI y ahora ya no vale $70.000, vale $800.000 o $700.000. Sería ilógico, ¿no? Un departamento que valga $70.000 ahora valga $700.000. Algo está mal. Y no podemos apelar a decir, no, así el factor del INEI me sale eso, pues no, ¿qué voy a hacer? No. O sea,
No basta solamente con que ustedes apliquen una técnica matemática, sino que el importe final tenga que ser validado con la realidad económica, ¿no? Entonces, en esos cálculos de la regulación, de verdad, ha habido muchas, pero muchas fallas en cuanto a su cálculo sobrevalorado de cada bien inmueble. Pero bueno, actualmente ya el tema de la regulación se cerró y ya, ¿no? Es una cosa de pasado. De acuerdo a la NIC SP 17 de propiedad planta equipo, indica que los inmuebles tienen que estar sujetos a una revaluación cada cierto tiempo, ya, cada cierto tiempo. En el caso del Perú, ustedes no hacen revaluación cada cierto tiempo, o sea, cada 2 o cada 5 años. ¿Por qué? Porque depende mucho también de que haya indicios para que ustedes recién revalúen sus inmuebles. En realidad, cuando nosotros revaluamos los inmuebles en el año 2014, no era tanto porque aparecían esos indicios de revaluación, sino porque ya se había dejado, o nunca, perdón, se había revaluado los inmuebles de las entidades a nivel nacional, hace mucho tiempo. Entonces, por eso que hice esa revaluación. ¿Cuándo vamos a hacer una revaluación? Normalmente cuando la DGCP, vía comunicado oficial, nos diga que revaluemos los inmuebles, ¿no? Normalmente. Pero ahora con este tema de la adopción de las MIC SP, cada cierto tiempo y siempre y cuando haya indicios que muestre que se tiene que revaluar, pues se va a hacer este tipo de actividades, ¿ya? De la revaluación. Ahora, la revaluación, por si acaso, revaluación, aumento de valor, no es lo mismo que la evaluación, ¿no? Muchos confunden evaluación de la vida útil con la revaluación de activos, ¿ya? Entonces, eh, mucho cuidado con esa terminología, ¿ya? Aparte de la reevaluación, también hay un rubro llamado otros, ¿no? En el rubro otro, hay una serie de registros contables que ustedes tienen que reflejar en este rubro otros. Normalmente son los sobrantes de inventario, las altas de inventario, que ustedes tienen que activarlas y registrarlas en este rubro, ¿ya? Pero también hay otros conceptos, ¿no? Como son los traslados de construcciones en cursos, edificios, traslados de estudios definitivos a construcciones en curso, traslados de productos terminados a existencias, y así hay una serie de conceptos que ustedes tienen que reclasificar y reflejar en esta columna de otro. Les hago este comentario porque, si bien es cierto, ustedes tienen distintos proyectos de inversión a través del clasificador 26, nos supeditamos demasiado a ese clasificador 26 para poder registrar nuestras operaciones. Cuando ese clasificador pues, del 26 solamente es una modalidad de financiamiento, ¿no? Presupuestalmente hablando, ¿no? Nos están dando presupuesto por este clasificador, pero la forma como nos entregan el dinero no puede supeditar el registro contable de un hecho económico, ¿no? Un ejemplo así básico, bien, bien simple. Yo tengo acá mi celular, ¿ya? Yo tengo mi celular. Y supongamos que lo compre con recursos propios, RDR, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿este celular que ha sido comprado con RDR, con determinada fuente de financiamiento, con un clasificador, no sé, 26 celulares, ¿sería registrado como activo fijo? Sí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque me he guiado en el celular? Perdón, pero ¿porque me he guiado en el clasificador 26? ¿O porque me he guiado en la fuente de financiamiento? ¿O porque simplemente el hecho económico me dice que este es un activo fijo y me va a dar un potencial de servicios por los próximos 5 años? ¿Me entienden? Entonces, ese celular también pudo haberlo comprado por recursos ordinarios y con otro clasificador o con otra fuente de financiamiento, pero esto sigue siendo un celular. O sea, el hecho económico es la compra de un activo fijo. ¿Me entienden? Entonces, pueden haber comprado este celular a través de un proyecto de inversión, ¿no? Un clasificador 26, donde ustedes lo registran como construcciones en curso. Dígame, ¿esto sería construcciones en curso por haber comprado esto dentro de un proyecto de inversión? No, el hecho económico te dice que sigue siendo esto un celular, por lo tanto tiene que ser un activo, un bien mueble debidamente inventariado por patrimonio. Si esto lo compras, no sé, a través del PNUD, ¿no? De ese programa nacional, perdón, este programa de las Naciones Unidas, o por el JICA, ¿no? Este programa de Japón, o por cualquier fuente de financiamiento, eso cambia de que esto siga siendo un celular.
O lo compras tal vez no a través de un proyecto de inversión tangible, sino por un proyecto de inversión intangible, ¿no? Hay un clasificador 26, 71, 62, no sé qué, que habla de inversiones intangibles. El hecho que lo hayas adquirido a través de un clasificador presupuestal llamado inversiones intangibles, ¿quita que esto deje de ser un celular? No, pues el hecho económico es que sigue siendo un activo fijo, un bien mueble que tiene que ser activable y tiene que ser depreciable. Entonces, no podemos supeditar nuestra contabilidad al, al, a la fuente de financiamiento, ¿no? O al clasificador presupuestal, o a la manera de cómo fue adquirido este activo fijo. Este activo fijo me lo pueden haber transferido a otra entidad pública, y la entidad pública me puede hacer firmar un acta de transferencia contable, y esta entidad lo puede haber registrado en cuentas de orden. Yo puedo revisarlo y para mí de repente es una cuenta de activo y no una cuenta de orden. ¿Me entienden? Entonces, su contabilización no puede estar supeditado a entes externos, sino a las políticas contables que ustedes aplican dentro de su entidad para el reconocimiento de lo que son activos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con estar supeditando hechos económicos, ya sea a cuentas contables, a fuentes de financiamiento, a presupuestarios presupuestarios, al que el diseñador de patrimonio me dijo esto, al que tesorero lo pagó de esta manera y por eso lo estoy activando, porque la señorita de patrimonio lo está registrando en cuenta de orden, ya que es menor al cuarto de. O sea, no parametren el hecho económico a ese tipo de situaciones. El hecho económico ni siquiera tiene conocimiento de que existen directivas de contabilidad, que existen fuentes de financiamiento, clasificadores presupuestales. El hecho económico se da porque simplemente así se presentó y ustedes tienen que reconocerlo tal como se dio. No se supedita a algún tipo de norma. A la única norma que le podrían supeditar es justamente a estos estándares de calidad llamados normas internacionales de contabilidad. Entonces, esta es la forma como se aumentan los activos fijos, y acá está también la forma como se disminuye, ¿no? Porque tú traspasas bienes, ¿no? Bienes de capital y lo haces a través de distintas notas de contabilidad, ya sea que transfieres bienes muebles o también bienes inmuebles, como son edificios y estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la SBN, ¿no? Ustedes saben que la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, a nivel nacional tiene miles de activos, miles de inmuebles, ¿sí? A nivel nacional. Inmuebles que no han sido utilizados por distintos motivos. Porque una unidad ejecutora feneció, ¿no? Dejó de operar y pues ahí dejó su edificio o su inmueble vacío, ¿no? Sin utilizar. ¿Ya? Ya sea porque de repente el Estado peruano, ya sea porque de repente, no sé, el Estado peruano le prestó dinero a distintos bancos, ¿no? En su momento, bancos que ahorita ya no existen. Esos bancos fracasaron, se liquidaron, y pues la única manera de cobrarles, el Estado peruano fue quitándole sus propiedades a estos bancos. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano con estas, qué hizo el Estado peruano con estas propiedades? Pues se los cedió a la SBN. ¿Para qué? Para que lo vaya administrando. La SBN los tiene ahí, ¿no? Evidentemente cada inmueble en determinada provincia, en determinado distrito, pero ahí lo tiene ahí, bajo su custodia. Mi pregunta sería, colega, esos bienes, ¿ustedes creen que la SBN los tenga activados? ¿Los tenga contabilizados en la cuenta 15? ¿Qué opinas? A ver, los leo. Bien. A ver, entonces para el caso específico que les comentaba, ¿no? La SBN tiene una serie de bienes inmuebles, pero la pregunta es si todos esos están activados, ¿no? Los más que ven que son bienes inmuebles, perdón. Y probablemente no estén activados, ¿ya? Probablemente no estén activados muchos de ellos. Pero a pesar de ello, esos bienes muebles, la SBN, cuando una unidad ejecutora lo necesita, ¿no? Cuando una unidad ejecutora lo recibe, sí lo activa, ¿sí? Sí lo activa. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. Yo soy la SBN, me sobran inmuebles a nivel nacional. Ustedes son una unidad ejecutora naciente, ¿no? Entonces, yo como SBN tengo varios inmuebles y tú me pides que te dé un inmueble.
para poder utilizarlo. Tú me pides, tú me solicitas. Yo te lo entrego. Soy el SBN. Ya, ¿dónde quieres el inmueble? Acá en San Isidro, perfecto. Coges este inmueble. Yo te lo doy. La pregunta es, ¿tú activas o no activas ese inmueble que yo te estoy cediendo, pero que yo, como SBN, no lo tengo activado dentro de mi contabilidad? Por lo tanto, ni siquiera te doy un acta de transferencia contable. Lo único que te doy es una cesión de uso. Te doy un documento en el cual te estoy cediendo el uso de ese inmueble por un tiempo indeterminado. Mi pregunta sería, ¿tú lo activarías o no lo activarías? A pesar de que yo, SBN, no te estoy entregando nada contablemente, solamente te estoy entregando un bien de manera física. ¿Se activa o no se activa? ¿Se activaría o no se activaría? Por parte de ustedes. O también lo dejan en el aire, ya que la SBN no les está entregando ni una acta de entrega-recepción de contablemente hablando. ¿Se activa o no se activa esos bienes? ¿Qué opinan? A ver, los leo. A ver, vamos a ver. Los leo, si gustan pueden tomar la palabra. ¿Qué opinan? ¿Se activan o no se activan esos bienes que el SBN transfiere bajo la modalidad de cesión en uso a las distintas unidades ejecutoras que lo necesiten? ¿Qué opinan? ¿Mm? Entonces, justamente, ahí se dan cuenta que no tienen una acta contable de entrega y recepción, ¿no? Entonces, mi contabilidad, nuevamente, mi contabilidad no puede estar supeditado a lo que la otra parte defina, ¿no? Si la otra parte no tiene contabilidad de esos bienes inmuebles, no quiere decir que yo tampoco no voy a tener la contabilidad de un edificio que actualmente lo estoy utilizando, ¿ya? Entonces, obviamente que tengo que activar ese bien recibido, ¿ya? Ahora la pregunta sería, ¿a qué importe? Tendría que buscar un importe referencial. El importe referencial más barato, el que no me cuesta nada, tendría que ser su HR o su PU, ¿no? Obtenido por la municipalidad cuando haces tus impuestos, el pago del impuesto predial. Ahí podrías ver el valor del terreno o el valor de la construcción del inmueble que me están entregando. Ese sería se utilizaría como un importe referencial, ¿no? Para poder contabilizar los bienes inmuebles. Bien, eso por respecto a bienes inmuebles, ya que yo transfiero a otras entidades públicas, también hay una disminución cuando vendo ya sea los bienes inmuebles o cuando también hago un tipo de reclasificaciones. Y evidentemente en el rubro otros, normalmente es cuando hay una baja de bienes, ¿ya? Un traslado de bienes, por distintos motivos. Bien, entonces esta es la manera como el F2 va aumentando o va disminuyendo, ¿sí? Básicamente, como ven, cada una, cada uno de los movimientos de aumentos o disminuciones, ya sea por compras, donaciones, transferencias, reclasificaciones, revaluaciones y otros, son registrados a través de distintas notas de contabilidad, ¿sí? Entonces, estas columnas que ven en pantalla representan notas de contabilidad. La idea es que ustedes utilicen la nota de contabilidad adecuada. Si utilizan esa nota de contabilidad 10.292, probablemente no lleguemos a nada, ¿no? Porque esa nota de contabilidad es una bolsa que se utiliza para parchar todo, ¿no? Todo tipo de cuentas. En realidad, particularmente pienso que esa nota de contabilidad debería desaparecer, porque se da un mal uso, pues, ¿no? Cojo cuentas del debe, del haber, y cuadro las cuentas, forzándolas de alguna manera, ¿ya? Entonces, cada rubro que ustedes ven acá, estas columnas de aumentos y disminuciones representan una nota de contabilidad. Así como estas columnas representan una nota de contabilidad, estas filas que ven acá en pantalla, estas distintas filas, ya sea de edificios, estructuras, bienes muebles, inmuebles, terrenos, son registrados a través de cuentas contables. Las columnas se registran a través de notas de contabilidad y las filas se registran a través de cuentas contables. Justamente cuando ustedes bajan su auxiliar estándar, descargan su auxiliar estándar de la cuenta 15, ustedes tienen una columna donde están las cuentas contables
pero también tienen otra columna donde están los códigos de las notas de contabilidad que ustedes han utilizado. Entonces, teniendo las cuentas contables y teniendo las notas de contabilidad, tranquilamente ustedes pueden desarrollar este reporte financiero, ¿sí? Teniendo las cuentas contables, que son las filas, y teniendo las notas de contabilidad, que son las columnas que ven acá, ustedes pueden armar el AF2, ¿ya? SAF2. Entonces, esto por eso que la cuenta en pantalla, ¿no? El código nota de contabilidad, el código de la cuenta contable, y con ello vamos a poder diseñar este AF2. Vamos a ver un poco en pantalla cómo es que se desarrolla, cómo es que se desarrolla. Un segundo, voy a dejarles de compartir, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo se desarrolla ese AF2. Me dan unos minutos, por favor. Me espera un minuto, por favor, para descargar el archivo. Es bastante pesado.
Bien, no me había dado cuenta que no había audio. Vamos a retomar esta parte, colegas. A ver, les comentaba lo siguiente, ¿ya? Les comentaba lo siguiente. Gracias por el aviso. A ver, un segundo. Les comentaba lo siguiente, a ver, para retomar. Lo primero que tienen que hacer para desarrollar el AF2, es descargarse toda la información, tanto de la cuenta 1501, 1502 y 1503. Ese sería como primer paso, ¿ya? El siguiente paso es tomar mucha atención en sus notas de contabilidad. Las notas de contabilidad finalmente definen qué tipo de movimiento están haciendo ustedes, o un saldo inicial, o un aumento, o una disminución en tu AF2. Entonces, como ven acá, por ejemplo, mi código es el 010001, ¿no? Este es un código referente a un saldo inicial de mis cuentas 15. ¿Sí? Pero también ven acá en pantalla, lo voy a ver un poco más. Ven que hay un código 020026 que normalmente lo utilizo para lo que son baja de bienes. Esa baja de bienes va en el rubro otras dentro de la F2. También utilizo el código 02009 que normalmente lo utilizo para el registro de alta de bienes. Y eso iría en el rubro de otros. Otros son para alta de bienes y otras son para la baja de bienes dentro del AF2. ¿Ya? Así como tengo estas operaciones, por acá vamos a ver de repente una operación de compra. Una operación de compra, si bien es cierto, no tiene nota de contabilidad, porque las compras ustedes lo hacen a través de la fase de vengado, ¿sí o no? A través de la fase de vengado. Entonces, basta que ustedes agrupen en esta columna fase, llamada fase, y ubiquen la fase de vengado, ¿no? La fase de vengado, ustedes van a saber en automático que están frente a una compra. Lo único que hago es eso, pues, ¿no? En base a mis notas de contabilidad, con que he registrado la cuenta 15, puedo saber si es un saldo inicial, si es una alta, si es una baja, si es una compra, si es una transferencia o si es una donación. ¿Ya? Una vez que tenga la información, pues lo que hago es agruparlo a través de tablas dinámicas, ¿no? Ya que acá ven, estas son todas las cuentas contables que he utilizado. Estos son mi saldo inicial, mis compras, mis altas, mis bajas, y ya tendría el saldo final de los bienes del AF2. A ver, vamos a ver si tienen algún tipo de consultas. Ya. Sí, no había audio en su momento. Ahora sí se escucha bien, ¿no, colegas? No había audio en su momento. Entonces, eso es eso es el bagaje que le puedo alcanzar referente a lo que es el F2. Trabajen bastante con esta cuenta, 1101, perdón, 1501, 1502 y 1503, y guíense mucho de esta columna denominada código de nota de contabilidad, ¿no? Con esta nota de contabilidad ustedes van a saber en qué ubicación de la F2, en qué ubicación de la F2 pueden ubicar justamente sus operaciones, ¿no? Sus operaciones. Entonces, todo tipo de aumentos normalmente se registra a través de compras. Las compras ustedes lo registran a través de los devengados. Ahí pueden agrupar todas sus compras a través de la fase de vengado. Las donaciones recibidas, los trabajos recibidos, ustedes lo pueden agrupar a través de las notas de contabilidad que utilizan justamente para esas donaciones o transferencias. Igual, ¿no? En el caso de disminuciones, si ustedes hacen donaciones o si ustedes hacen traspasos o reclasificaciones o altas o bajas, también lo hacen a través de una nota de contabilidad. Entonces, de esa manera, a través del código de las notas de contabilidad, ustedes pueden ir agrupando si están frente a un aumento o una disminución de la cuenta 1501, 1502 o 1503. Bien, colegas, ¿hasta acá tuvieron alguna consulta respecto al desarrollo del F2? Vamos a ver. Bien, parece que no, no por el momento. Entonces, eh, ya seguramente en el día de hoy o probablemente el día de mañana estaremos viendo el último reporte que nos falta ver técnicamente hablando. Es el AF3,
que son otros activos, ¿no? Normalmente está relacionado con lo que son activos intangibles, entregas a rendir cuentas. Ah, y por último nos falta también el F5, que son obligaciones sociales y previsionales, ¿no? Obligaciones sociales y previsionales. Bien, colegas, les agradezco la asistencia el día de hoy y nos vemos posiblemente el día de mañana culminando con los AF2, perdón, AF3 y AF5. Les agradezco a todos y que tengan buen día.